En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues allí afuera hoy de la iglesia estarán vendiendo libros y también si ustedes quieren colaborar con nuestro seminarista, que si lo quieren ayudar, ahí estará afuera también. Este domingo se llama de dos maneras: domingo de Quasimodo, que así es como comienza el introito de la misa, y se conoce también como el domingo de Tomás. Entonces, en este día se acostumbraba siempre que era el único día en que el sacerdote sacaba las hostias del sagrario para llevárselas a los enfermos de los pueblos, de las ciudades. Entonces siempre se le conoció como el domingo de Quasimodo, y ya la gente sabía cuando el padre salía a dar la comunión. Muy bien. La mayor desgracia de nuestra época no está en los infortunios materiales de que puede verse rodeada. El mal, la gangrena de la actual sociedad está precisamente en la incredulidad, en la falta de fe. De tal forma que no puede haber mayor mal en la sociedad que la incredulidad. De ahí vienen todos los males, todos los males. Entonces, la ruina de nuestro mundo, de nuestra cultura, no ha de venir ni por la guerra, ni el hambre, ni la enfermedad. La ruina de la sociedad viene por la incredulidad. De la incredulidad vienen todos los males. ¿Sí? Y por eso Jesús en el Evangelio lo primero que dice, y lo dice 3 veces: la paz esté con ustedes. ¿Por qué? Porque se presenta allí mismo lo opuesto a la paz, que es la incredulidad de Tomás. ¿Sí? Entonces, la primera consecuencia de la incredulidad es la falta de paz. Sí. Y como sabemos, la paz es el producto o la consecuencia o el efecto. La paz es el efecto del orden. Sí. Y el orden exige que el hombre esté sometido a Dios. No hay paz si no hay sometimiento a Dios, si no hay sumisión a Dios. El pecado y la paz, por eso, son incompatibles. Entonces podemos ver en la sociedad, en la televisión, podemos ver alboroto, risas, diversión, pero no hay paz. La gente puede estar disfrutando de la vida y la gente podrá decir al verlo que son muy felices, pero la realidad es otra. ¿Sí? Entonces, Dios sabe cuándo es que hay ausencia de paz, de orden. ¿Sí? Entonces, la verdadera paz brota en el alma cuando en ella hay orden, sumisión a Dios. Y el orden consiste, como decía, en que cada cosa esté en su lugar. Y este orden se da cuando el hombre obedece a Dios. ¿Sí? Que es todo lo contrario del pecado, del mal, de las tentaciones del demonio. ¿Sí? Entonces, por eso dice la epístola de San Juan, dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree? Entonces, el incrédulo puede estar gobernado no solamente por sus pasiones, sino por todos los males de este mundo. Entonces, de los únicos que nos hemos de cuidar nosotros es de los que no tienen fe. ¿Sí?
que ese es todo el mal. Entonces, ¿qué es lo que hemos de hacer? Bueno, lo primero que hemos de entender y comprender y mantener siempre en nuestra conciencia es que todo el bien que nosotros podemos hacer viene de Dios. ¿Sí? Y eso se nos olvida. Todo el bien que podemos hacer viene de Dios, solamente de Dios. Entonces, de lo que se trata es de saber dejar que Dios actúe libremente en nosotros. Y Dios no puede actuar si no hay paz. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿de dónde viene tanta agitación, tanta preocupación, tanta pérdida de tiempo, de energía en cosas que no tienen la menor importancia? De la falta de paz. ¿Sí? Les he dicho al grupo de las mujeres que la tentación más grande de las mujeres en la casa es usurpar la divina providencia. Que la mujer se preocupa demasiado de tantas cosas. Y eso le corresponde solamente a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos dejar que Dios actúe libremente en nosotros? Por la paz. Para darles un ejemplo. Imagínense un lago con el agua así, detenida, que entre más tranquila esté, más refleja la luz del sol. Si hay agitación en el agua, disturbio o turbación, pues la imagen del sol no se refleja. Y algo así sucede en lo que se refiere a nuestra alma con respecto a Dios. Cuanto más serena y tranquila esté, más refleja a Dios en ella, más se imprime su imagen en nosotros y mayor es la actuación de la gracia en el alma. Si por el contrario el alma está agitada o preocupada, pues la gracia no actuará o actuará con dificultad. Entonces todo el bien que podemos hacer, va a ser siempre un reflejo del bien esencial que es Dios. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿qué es lo que necesito hacer para hacer el bien? Estar en paz. Solamente. Sí. Ese es el primer requisito. Si ustedes se preguntan, ¿qué podemos hacer para que Dios actúe en la casa, en la familia, en la cultura, en la sociedad? Que ustedes estén en paz. ¿Sí? Entonces, Dios es el Dios de la paz. Él ni habla ni opera, sino en medio de la paz. No en la confusión o en el ruido o en la agitación. Solo el que goza de esta paz interior puede decir que es capaz de ayudar a alguien más, porque está en paz. Por eso decía San Serafín de Sarov, decía, adquiere la paz interior y una multitud encontrará la salvación a tu lado. ¿Qué mayor bien podemos hacerle a nuestros hijos, a nuestras esposas o a nuestros esposos, a la familia, que estar en paz con Dios? ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos obtener esa paz ni perseverar en ella si no es con la lucha. Porque la primera estrategia del demonio es hacer que ustedes se alejen de la paz. Porque él sabe que Dios vive en el alma en paz y que en la paz hace grandes cosas.
Por eso, en muchas de las veces, nuestra lucha consistirá en perseverar en la paz. Entonces, si nos preguntamos, ¿qué necesitamos para obtener o perseverar en la paz interior? Lo primero, la buena voluntad. Si no hay buena voluntad, no hay paz. Porque el hombre no puede vivir en paz lejos de Dios si su alma no está orientada hacia Dios. ¿Sí? ¿En qué consiste la buena voluntad? Consiste en esta disponibilidad permanente del hombre de querer amar siempre a Dios sobre todas las cosas y en cualquier circunstancia, y preferir la voluntad de Dios a la propia y no negarle nada a Dios jamás. Esa es la buena voluntad. ¿Sí? Decir que sí a Dios en las cosas buenas, en las cosas malas, en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, en las cosas difíciles, en las sencillas. ¿Sí? Entonces, la primera condición para la paz es la buena voluntad. ¿Sí? Entonces, se puede decir que el medio más seguro para perder la paz es organizar la propia vida con nuestras propias fuerzas. ¿Y eso quién lo hace? Muchas de las mujeres, ¿verdad? Que se creen la divina providencia. ¿Sí? Entonces, para mantener la paz en medio de todas las dificultades de la existencia humana, la única solución es apoyarnos en Dios, con toda la confianza plena en Él. ¿Sí? Dice Jesús, fíjense en los lirios del campo, que ni siembran, ni ciegan, y sin embargo Dios los viste. Dice, ¿cuántos de ustedes, a fuerza de preocuparse, ha agregado un dedo de altura a su estatura? Cristo no está prohibiéndonos que hagamos lo posible por ganarnos la vida, pero quiere librarnos de las preocupaciones que nos atormentan y que nos hacen perder la paz. Le dice un día Dios a Santa Catalina de Siena, le dice, ¿por qué no confías en mí, tu Creador? ¿Por qué no te apoyas en mí? ¿No soy fiel y leal contigo? ¿Sí? Entonces, el primer obstáculo para la paz es la mala voluntad. El segundo es la desconfianza en la providencia divina. San Francisco de Sales dice que la medida de la providencia divina para nosotros es la confianza que tenemos en ella. Porque nosotros casi siempre lo planeamos todo, lo calculamos todo, lo preveemos todo y lo tratamos de resolver todo con nuestros propios medios sin contar con Dios. ¿Sí? El otro gran obstáculo para preservar la paz es el miedo al sufrimiento. ¿A cuántos de ustedes les ha faltado algún día Dios? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha privado de lo esencial en los años que han vivido? Si permite los sufrimientos, nuestra fuerza radica en creer que Dios nunca permite sufrimientos inútiles. Dios es lo bastante bueno y lo bastante inteligente y poderoso como para utilizar a favor nuestro todo el mal, cualquiera que sea, y todo el sufrimiento, por absurdo e inútil que parezca. ¿A quién de nosotros, por ejemplo, se nos hubiera ocurrido elegir la locura de la cruz como medio de redención?
Entonces, afortunadamente, no es nuestra sabiduría, sino la sabiduría de Dios la que dirige todos los acontecimientos de nuestra vida. Entonces eso significa que es infinitamente más poderosa, más amable y más misericordiosa. Entonces, nuestra fuerza está en una filial confianza en su amor y en su sabiduría. ¿Y dónde conseguimos esas dos cosas? En la oración. Entonces, hemos de aprender a abandonarnos con la sencillez de los niños, a confiar totalmente en Dios, tanto en las cosas simples como difíciles. ¿Sí? Entonces, la paciencia lo alcanza todo. Si no podemos hacer cosas grandes, hagamos cosas sencillas, en paz. Si hay cosas serias que no podemos resolver, hay que dejarlas, pero no por eso vamos a perder la paz. Hagamos solo lo que podemos hacer, lo que esté en nuestro alcance hacer en paz. Dios hará todo lo demás. Entonces, el mayor bien que hemos recibido de Dios es la paz. Por eso en las apariciones que tiene Cristo después de la resurrección, es lo primero que le dice: la paz esté con ustedes. Si tenemos eso, lo tenemos todo. Si nos falta eso, nos falta todo. ¿Sí? Entonces, todos los días esforcémonos por obtener o perseverar en la paz, que desde el punto de vista divino es nuestro mayor bien, lo mejor que podemos tener. Obtengamos eso y lo habremos obtenido todo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.